No tenía apellido, no tenía cama, no tenía infancia, tenía cadenas, y sin embargo, ese niño cambiaría la historia de los Estados Unidos. Vivía entre el lodo y el miedo. Era apenas un niño, y ya conocía el sonido del látigo, el olor del sudor ajeno, el dolor del silencio. Nunca tuvo juguetes, nunca tuvo escuela, y ni siquiera sabía la fecha exacta en que había nacido, porque los niños esclavos no tenían derecho a recordar, ni a contar, ni a soñar. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que ese mismo niño, un día, iba a mirar a los ojos al presidente de los Estados Unidos, y su voz iba a sacudir las paredes de la Casa Blanca. Su nombre era Frederick, y su historia comienza en la oscuridad, pero no termina allí. Frederick nació esclavo en el estado de Maryland en 1818. Nunca conoció la libertad, y aún así, desde pequeño, algo en él se resistía a aceptar que su vida estaba condenada. Su madre caminaba kilómetros de noche solo para verlo dormir unos minutos. Y por las mañanas ya no estaba. Lo criaban otras manos, manos que lo empujaban al trabajo, al castigo, a la obediencia forzada. Desde pequeño notó algo. Los esclavos no podían leer, ni escribir, ni hacer preguntas, porque la ignorancia era parte de las cadenas. La ignorancia mantenía el sistema de pie, pero él sí se hacía preguntas. ¿Por qué no podía tener un nombre completo? ¿Por qué no podía aprender? ¿Por qué otros niños blancos sí podían tener escuela y zapatos y libros, y él no? Un día, el destino lo llevó a Baltimore. Allí, en casa de los Auld, lo que parecía una maldición se volvió una grieta de luz. La señora de la casa, Sofía, le enseñó el abecedario, le mostró una Biblia, le explicó que las letras formaban palabras, y esas palabras formaban ideas. Pero cuando su esposo la descubrió, gritó furioso: «Si enseñas a leer a un negro, se volverá ingobernable». Esa frase fue una condena, pero para Frederick fue la clave. Leer era el camino hacia la libertad. A partir de ese día, cada momento libre lo dedicó a aprender. Con engaños, astucia y coraje, pedía ayuda a niños blancos en la calle, robaba hojas de libros tiradas, repetía letras en trozos de madera y hasta copiaba palabras que veía en carteles. Leía lo que fuera. Aprendía lo que nadie quería que supiera. La lectura le dio ideas, las ideas le dieron rabia, y la rabia le dio propósito. Cuando volvió a ser enviado al campo, ya no era el mismo. Su cuerpo seguía encadenado, pero su mente ya había escapado. Aguantó golpes, insultos, humillaciones, pero nunca soltó los libros. Nunca soltó la esperanza. A los 20 años, tomó la decisión más peligrosa de su vida: escapar. Usó un disfraz, tomó documentos prestados, se subió a un tren con el corazón latiéndole en los oídos. Durante todo el viaje, pensó que lo atraparían, que lo matarían, que jamás volvería a ver la luz del día. Pero no lo atraparon. Y por primera vez, respiró aire de libertad en Nueva York. Sin embargo, Frederick sabía algo que otros no entendían. No hay libertad verdadera mientras otros siguen encadenados. No se quedó callado. Comenzó a hablar en reuniones abolicionistas. Su voz era fuerte, su dicción perfecta, su mensaje demoledor. La gente no lo podía creer. ¿Un ex esclavo hablando con más claridad y profundidad que los propios líderes políticos? Las multitudes crecían. Lo escuchaban en iglesias, en plazas, en graneros, incluso en casas donde hablar de libertad era un crimen. Pero él no tenía miedo, porque había perdido todo, y lo había recuperado con palabras. Publicó su autobiografía. Contó su historia con crudeza. Cada página era una bofetada al sistema. El libro cruzó el Atlántico. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, lo aplaudían como a un héroe. Allí, encontró algo que en su país aún no conocía: respeto. En Europa, fue tratado como hombre.
como igual, como ser humano, pero decidió volver a Estados Unidos, porque aún quedaba una guerra por librar, y entonces llegó el día que muchos creían imposible. Lo invitaron a la Casa Blanca, a él, a Frederick, no para servir, no para limpiar, no como parte del mobiliario humano, sino como orador, como pensador, como líder. Entró por la puerta principal, caminó por los pasillos donde solo caminaban blancos, y frente a Abraham Lincoln, habló. No pidió venganza, no gritó odio, pidió justicia. Habló de igualdad, habló de humanidad. Su discurso no fue solo escuchado, fue sentido, y desde ese día, su voz quedó grabada en la historia. Pero incluso después de hablar en la Casa Blanca, Frederick no se detuvo, nunca lo hizo. No podía permitirse descansar mientras la injusticia aún respiraba en su país. Había llegado lejos, sí, pero no para sentarse y mirar desde arriba. Volvió a recorrer los caminos polvorientos. Volvió a hablar en pequeñas escuelas, en graneros, en campos abiertos, donde el eco de su voz rompía el silencio de los oprimidos. Sus palabras ya no eran solo denuncias, eran esperanza, eran guía. En una nación fracturada por el racismo, el miedo y el odio, Frederick se convirtió en una brújula moral. Enseñaba a jóvenes negros que no estaban solos, que podían aspirar a algo más, que el saber era un arma, y que cada palabra pronunciada desde el alma tenía el poder de cambiar el curso de la historia. La guerra civil llegó, y mientras el país sangraba por dentro, Frederick presionó al gobierno para que permitiera a los afroamericanos luchar por su propia libertad. Cuando por fin se les permitió alistarse, Frederick reclutó a sus propios hijos. Ellos fueron al frente de batalla, no solo como soldados, sino como símbolos vivos de lo que se podía alcanzar cuando el espíritu no se doblegaba. Y cuando llegó el día en que la esclavitud fue abolida, Frederick no celebró como quien termina una batalla, sino como quien comienza otra, porque sabía que abolir una ley no era suficiente, que el racismo no desaparecía con tinta en papel, que la libertad legal no garantizaba la libertad real. Y entonces su voz se volvió aún más firme. Defendió el derecho al voto para los negros, marchó junto a mujeres que exigían igualdad, denunció la segregación, atacó al sistema con la misma pasión que en sus primeros discursos. Y aunque muchos intentaron silenciarlo, callarlo, empujarlo fuera de los salones del poder, él ya no era el niño invisible que nació entre cadenas. Era un símbolo. Era un eco que resonaba incluso en los oídos que no querían escuchar. Sus enemigos no eran pocos. Lo llamaron arrogante, lo acusaron de agitador, de incitar al caos, pero nunca pudieron quitarle lo que más temían de él, su dignidad, porque Frederick Douglass no pedía permiso para existir. Exigía ser visto como igual, y lo hacía con una mirada que atravesaba siglos de esclavitud y un discurso que hacía temblar incluso a quienes creían tener la razón. Con los años, fue embajador en el extranjero, fue asesor presidencial, fue editor, fue autor de libros que marcaron generaciones. Y hasta el último día de su vida, cuando ya tenía más de 70 años, siguió subiendo a los escenarios, apoyado en su bastón, con la voz temblorosa, pero firme, porque sabía que mientras un solo niño negro en América no pudiera leer, su lucha aún no había terminado. Murió en 1895, en su casa en Washington, D.C., después de haber dado uno de sus discursos más apasionados. Y cuando su corazón se detuvo, no fue el fin. Fue el inicio de un legado que hasta hoy, más de un siglo después, sigue inspirando a millones. En cada escuela donde un niño pobre abre un libro, en cada marcha donde alguien exige justicia, en cada voz que se alza contra el silencio impuesto. Allí vive Frederick Douglass, porque no todos los héroes nacen con espada. Algunos nacen con grilletes, y aprenden a romperlos, no con fuerza, sino con palabras. Este fue el niño esclavo que se atrevió a leer,
que desafió la ignorancia, que sobrevivió a un sistema diseñado para borrarlo, y en cambio, lo transformó todo. Su historia es un recordatorio brutal de lo que el ser humano puede soportar, y de lo que puede alcanzar cuando decide no rendirse, incluso cuando el mundo entero le dice que no puede. Él nos enseñó que la libertad no es un regalo, es una conquista, y que incluso cuando te niegan todo, aún puedes construirlo todo.